Hay hechos que marcan, influyen, condicionan y se incorporan a nuestra conciencia, adquiriendo naturaleza propia. Es el tiempo, son los espacios, y por qué no reconocerlo, es la propia historia personal que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir. A mediados del siglo pasado, vivíamos en el Turó de la Peira. Barcelona aún no había llegado a nuestro barrio. Calles sin asfaltar, sin luz, sin metro, sin tranvía. Los taxis no se atrevían a llegar a aquella zona marginal. Cerca teníamos el Hospital de los Leprosos y el manicomio, al que tantas veces íbamos a ver películas. El manicomio era un lugar lúgubre y extraño, pasillos largos y oscuros, techos altos, ambiente frío. Todo en su conjunto daba miedo, incluyendo la mirada penetrante de los pacientes allí internados. Quizás fuera muy tétrico, pero a pesar de los misterios que encerraba aquel mundo, sin saber por qué, para mí era un lugar entrañable. Nos acogían con cariño. En ese lugar vi mis primeras películas de Charlotte, las del gordo y el flaco. Descubrimos el cine. Allí los niños y los llamados locos veíamos cine y reíamos juntos. El verano del 57 empezó similar a otros. Sin embargo, fue un verano distinto. 30 de agosto de 1957, viernes. Esa mañana había llovido. El día estaba teñido de un gris plomizo. Las calles vacías. Julianín y yo correteábamos de un lugar a otro, en un territorio que era nuestro. Nuestro territorio, de Julianín, de Josico y mío. Éramos unos niños que jugábamos a buscar caracoles entre los matorrales húmedos del descampado que daba hacia el manicomio de San Andrés, exactamente hacia el cruce de las calles Urrutia con Doctor Pimolís, junto al Paseo Verdún. Recuerdo que los silencios eran grises como el día, y de pronto todo se rompió. Los juegos en el descampado, el ángelus de los 8 añitos, la infantil inocencia, todo nos fue roto por el tableteo de esas ametralladoras, por unas balas que zumbaban por encima de nuestras cabezas asustadas. Los sonidos eran confusos. Era como si el tiempo se hubiera congelado o suspendido en medio de los disparos. Julianín y yo levantamos la vista hacia arriba. Detrás del muro vimos a un hombre que huía hacia alguna parte. Ese hombre saltó, se tiró o cayó a unos metros de distancia de nosotros. Sin tener conciencia de lo que realmente estaba pasando, a él nos acercamos. El hombre yacía boca arriba. Tenía su camisa blanca empapada en sangre. Encogido sobre sí mismo, manipulaba algo entre sus manos. Era una bomba. Ese hombre ensangrentado se estaba muriendo con una bomba entre sus manos, ante la mirada sorprendida y atónita de dos niños.
y no llegó a tirar esa bomba? ¿Por qué no la tiró? ¿Por qué no la hizo estallar? Herido de muerte y bañado en su propia sangre, yacía a nuestros pies José Lluís Facerías, alias el Face, el maqui urbano más buscado por las fuerzas policiales de la dictadura franquista de aquellos años. Atracador, según la prensa de aquellos años, la muerte del bandolero, lo tituló el semanario El Caso en su habitual crónica negra. Sin embargo, los gestos, las miradas, la rabia contenida, las voces soterradas del barrio dijeron que era un anarquista. Por aquel entonces yo no sabía lo que era un anarquista. Para otros, en cambio, la muerte del Face fue sinónimo de leyenda y mito. Años duros de la posguerra, en aquella España de blanco y negro, de barraquismo desgarrador, en la playa del Somorrostro, en Montjuïc, el Carmelo y la Ronda San Martín, lugares alejados del núcleo urbano, donde miles de familias malvivían sin agua ni luz. Años de auxilio social y de la cartilla de racionamiento, de emigración en busca de trabajo y de un mundo mejor. La guerra no terminó en el 39. La persecución, el exilio, los campos de concentración, las condenas a muerte, las cárceles, se prolongaron durante años. Tiempos de silencios, de saludos fascistas, de plazas de toros y campos de fútbol llenos de gente necesitados de olvido, de frecuentados prostíbulos, de viviendas de la obra sindical del hogar, con el símbolo falangista, de procesiones religiosas. Aprendí a caminar en esa España rota. En la adolescencia descubrí qué había detrás de los silencios, detrás de aquel muro en el que mataron a Facerías, detrás de aquel hombre tildado de bandolero. Me involucré en la lucha antifranquista, acompañado por las sombras de aquella muerte. La memoria es un sentimiento vivo, a veces una herida sin cicatrizar. Mi amigo Julianín, mi primo Josico y yo, como testigos de la muerte de Facerías, sabíamos lo que ocurrió aquella mañana del 30 de agosto de 1957. 50 años después de su muerte, quise saber la versión oficial de los hechos. Quise saber qué decía el atestado de la policía, qué ocurrió días previos a su muerte, qué hizo la jurisdicción civil al respecto. Quería respuestas a los muchos interrogantes alojados en las sombras de mi memoria. Había que hacer justicia a un hombre que encontró la muerte en una emboscada de la policía. Había que hacer justicia a un hombre que lo entregó todo, hasta su vida por la justicia social, y que fue maltratado e insultado en los mayores de los silencios. Por todo ese cúmulo de vivos sentimientos, solicité al Tribunal Militar ver los archivos judiciales de Facerías. Durante 3 días seguidos en el gobierno militar de Barcelona, busqué respuestas. Encontré lo que buscaba, el atestado de la policía. Recuerdos y emociones emergieron como un manantial incontrolado. Oficiales militares pasaban por delante de aquella pequeña habitación, repleta de sumarios anarquistas, sin percibir que el hombre que devoraba los sumarios iba al reencuentro de la prematura muerte violenta que en su infancia salió a su paso.
Diligencia. Se extiende en Barcelona, en los locales de la Sexta Brigada Regional de Investigación Social, siendo las 10 horas del día 3 de septiembre de 1957, por el comisario del Cuerpo General de Policía, ilustrísimo señor don Pedro Polo Borreguero, para exponer que a través de los dispositivos de información que la Jefatura Superior de Policía y esta Sexta Brigada Regional tienen montados en el país vecino, se tuvo conocimiento de que un grupo de 3 individuos habían salido de Toulouse con armamento para pasar la frontera francesa y entrar clandestinamente en España. El atestado se refería a Facerías, Luis Agustín Vicente el Metralla y Goliardo Fiaschi, que entraron en España en bicicleta entre las localidades de Olot y Camprodón. Al llegar a las inmediaciones del pueblo de La Farga, Luis Agustín Vicente decidió abandonar a sus compañeros para trasladarse en tren a Barcelona, quedando citado con ellos el día 30 de agosto, delante del manicomio de San Andrés, sobre las 12 horas. El 27 de agosto, Luis Agustín Vicente fue detenido en el domicilio de un amigo en Sabadell, y en la mañana del día 30 de agosto, no dieron la voz de alto. Facerías iba en bicicleta. Así le sorprendió la muerte. Segaron a mansalva la vida de un hombre de 37 años, hijo de Pedro y de Francisca, y natural de Barcelona. A mis 67 años, a veces me pregunto en qué rincón de mi cabeza o corazón está o se esconde todavía ese niño impactado y sorprendido por la muerte de aquel hombre. Hasta mis 8 años, los relojes habían sido de arena. Desde entonces, las agujas del tiempo se adueñaron de mis días e hicieron que un año tras otro me amontonaran la vida como si ésta fuera un destino prefijado.